Es motivo de satisfacción, es motivo de alegría para Actio tener como invitados a los miembros de Trama y Fondo que nos presentan su última publicación coordinada por nuestro querido profesor Jesús González Requena, del Gran Hermano al Juego del Calamar, avatares del espectáculo televisivo contemporáneo. El profesor Jesús González es un escritor y académico español, catedrático de Comunicación y Análisis Textual del Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación Cultural Trama y Fondo, y que además ha desarrollado una metodología de análisis textual del audiovisual. Igualmente nos acompañan el profesor Lorenzo Javier Torres Hortelano, catedrático de Comunicación Audiovisual y vicedecano de Investigación y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, y además director de la revista Trama y Fondo, Análisis y Teoría del Texto, y Julio César Goyen Narváez, también del equipo de Actio, investigador y profesor asociado del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO y miembro fundador de esta revista. El Gran Hermano parte de ese trabajo distópico, pero también anticipatorio de Orwell 1984, y nos presenta una sociedad donde el control se ejerce a través de televisores que pueden también presentar lo que está del otro lado de la pantalla. Este Gran Hermano, esta gran sociedad de la vigilancia que hacen que hayan sociedades de control, pues es el reto que el profesor Jesús González Requena y los escritores de este extraordinario y oportuno trabajo nos permiten no solamente entender, sino aproximarnos a una realidad donde todas las pantallas, donde eso que se denomina el Internet de las cosas, no solamente está ayudándonos a conectarnos, sino que hace grabaciones de todo lo que ocurre que alimentan ese gran espectáculo televisivo contemporáneo. Bueno, pues bienvenidos a este espacio para conversar sobre los contenidos del libro y lo que éste propone, digamos, no solo en relación al formato de la telerrealidad, ¿no?, o el reality show, del Gran Hermano y su extensión en Juego del Calamar, sino también en sus derivas. Uso aquí una palabra que es muy corriente hoy en las plataformas, que es secuelas, ¿no? Todas tienen secuelas. Entonces aquí también hay, digamos, una especie de secuelas de unos formatos en cadenas de televisión y plataformas, digamos, de distribución digital de contenidos multimedia streaming. Pues todas las que conocemos, desde Amazon Prime, Prime Video, Netflix, Movie y otras, ¿no? Es decir, que hay series para todos los públicos y todos los goces, diríamos, ¿no? Eso es lo que uno entiende. Yo llego muy tarde a las series, pero bueno, ahí nos vamos enterando de qué va esto, ¿no? El formato Gran Hermano, serie televisiva. En el libro hay un capítulo de antecedentes, justamente de Eva, ¿no? De cómo ha sido la historia, el devenir de este formato, sobre todo lo sitúa en España, que es de donde tiene el núcleo central, digamos, ¿no? Esta serie que ya tiene 24 años, si pensamos en que De Mol lo propuso en el 2000, digamos, en los Países Bajos, ¿no? Pues desde entonces el formato televisivo de Lo Real se ha dado en diáspora, en rizoma, usamos otro concepto ahí también muy situado, se ha multiplicado
digamos, con particulares adaptaciones, plagios, demandas, porque las ha tenido y muchas, de este formato en muchos países. Digamos que de eso se trata el libro que ha editado Jesús González Requena, siendo allí en el libro como su máximo exponente, tanto en la teoría como en el análisis, ¿no? Digamos que un antecedente fundamental y acá en Colombia se está reactualizando mucho, es justamente esa cantera, podríamos decir, de ideas, de formulaciones, de reflexiones, que es sin duda la novela 1984 de George Orwell. Eric Arthur Blair, nacido en la India, y luego pues murió justamente en Inglaterra en 1950, pero que anduvo por muchos países. Esa novela distópica que fue publicada en 1949, ¿no? Escrita finalizando la Segunda Guerra Mundial. Pues la novela es una crítica severa a la política comunista, al estalinismo, justamente a las sociedades totalitarias, incluyendo el nazismo. El Gran Hermano es el líder omnipresente y todopoderoso del mundo distópico, donde la población está vigilada y autovigilada por la más avanzada tecnología que da órdenes, digamos, ¿no? Que es una especie de ojo absoluto, y Orwell nos lo adivina, diría yo, predice el tiempo en el que estamos hoy, ¿no? Dominados por las pantallas, la pantallocracia, la onipantalla, dice Lipovetsky y Roy, una población manipulada de varias formas, ¿no? Es total el hecho de que Gran Hermano permita, por ejemplo, 2 minutos de odio para que las personas desahoguen sus emociones hacia enemigos externos y así también mantener el orden de las pulsiones de toda su población, ¿no? Llama la atención la policía del pensamiento, ¿no? Eso me causa siempre, hay muchas series y muchos films en esa dirección hoy en día, ¿no? Es decir, una ley represiva de la que nada en absoluto se salva, ¿no? Está el partido interior, que son los miembros regulares, los proles, que están fuera del partido, pero que viven en libertad, pero siempre intervenidos por una especie de inteligencia del Gran Hermano. Tampoco es que haya mucha salvación allí, digamos. Es otro tópico que aparecen en las series constantemente, ¿no? Estos personajes que son proles y que terminan metidos en las grandes redes de la mafia, o las redes del poder, o las redes totalitarias, ¿no? La Guerra y la Paz pues, tiene, digamos, digamos, unos planteamientos que se dan en llamar el doble pensar, ese oxímoron donde los contrarios confluyen, digamos, ¿no? Como la guerra es la paz, por ejemplo, ¿no? Estaba recordando esta mañana una reflexión, creo que está en el Zaratustra de Nietzsche o en la Gaia Ciencia, no me acuerdo ahora mismo, que dice algo así como que hay que amar la paz solo como medio para nuevas guerras, ¿no? Aquí están esos dobles pensar, ¿no? Hay varios ministerios, ¿no? El misterio del amor tortura y reprime, por ejemplo, ¿no? En esa novela. El misterio de la paz, el ministerio de la paz hace la guerra. El ministerio de la verdad miente, ¿no? Y también, pues, hay una liga juvenil de espías, ¿no? En fin, pues no se trata de hablar de la novela, entonces, sino de algunos antecedentes que, digamos, son inevitables, ¿no? Son inevitables de nombrarlos, de referenciarlos, ¿no? Por el tema que nos ocupa. Del ojo absoluto que lo ve todo y por tanto lo sabe, a ese sujeto siniestro, la jugabilidad del que, deshaciéndose de los demás, no importa cómo llega al final. Y esto se da a través de la traición, la mentira, la delación, obviamente la violencia y finalmente la muerte, ¿no? Como ocurre
en Calamar y algunos de sus derivados. Una teoría del juego se involucra aquí y entonces pues es inevitable que el libro no la tenga. Al final del libro hay justamente una teoría del juego que es muy importante, que se involucra entonces en los juegos de azar, o hace una diferencia Jesús entre los juegos de azar, los videojuegos, el circo romano, en fin, para deslindar lo que queda, lo que emparenta y lo que sobra del juego, la cultura contemporánea, ¿no? Pues no en vano se llama Juego de Calamar, ¿no? O del Hambre, hay una serie también así, ¿no? O de Frontera, como en el caso de la serie que analiza Lorenzo, ¿no? Se trata concretamente de las series y sus diversos formatos, estéticas y usos tecnológicos. Yo diría que se radiografía, se deletrea, se analizan algunas series para dar cuenta de lo que ocurre allí, pero también de lo que ocurre de esas series con respecto también a los espectadores, a nosotros mismos, ¿no? Entonces, volvamos a unas preguntas que pueden estimular, unas interrogaciones más que preguntas, digamos, que están en el libro y algunas que yo las expando. Comillas, el retorno de lo olvidado como si fuera nuevo. Es una frase extraída de un artículo de Jesús González Requena, publicado recientemente en la revista Trama y Fondo, número 57, bajo el título Del realismo socialista al realismo identitario, la huella estalinista del neo-Disney. Más que inquietante el título y el artículo, por supuesto. El libro por lo menos propone 3 preguntas de entrada, que son ¿qué tipo de experiencia subjetiva es el espectador? Del Gran Hermano y de Juego de Calamar. ¿En qué medida esa experiencia subjetiva afecta a su percepción de la realidad? Es decir, ¿dónde termina y empieza la ficción y la realidad? Pues es una inquietud, digamos, de carácter estético, teórico, analítico. Y no es patrimonio del juego, de la lúdica, la interactividad, la inmersión y la experiencia. Pues estamos inmersos en el juego, en un tipo de juego que habrá que deslindar. El libro lo propone. ¿Cuáles son los focos, dice la otra pregunta, del goce que le conectan a esas series? Bueno, Jesús ha editado, han hecho, pues al inicio del libro hay tres textos extensos sobre el Gran Hermano y el Juego de Calamar de Jesús, de Eva Hernández, de Lorenzo Torres. Enseguida están otros análisis de esos avatares del espectáculo televisivo, que son la telerrealidad y las pruebas letales en el cine, que es de Antonio Díaz, Truman Show, no podía faltar, de Basilio Casanova, Battle Royale, de Lara Madrid, Perdidos, de Luis Sanguinet, Black Mirror, de Begoña Silis y Carolina Hermida, 3%, de nuestra desaparecida y querida Vanessa Brasil, Nine Perfect Strangers, de Begoña Gutiérrez, Pánico, de Julio César Góyez, Alice en Borderland, de Lorenzo Torres. O sea, de varios países hay allí series y trabajos, ¿no? Este libro hace parte del desarrollo del grupo de investigación ATAD, Análisis del Texto Audiovisual, Desarrollos Teóricos y Metodológicos, de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de Jesús González Requena. Entonces, bueno, yo diría que sí es posible hoy en día comprender y reflexionar las emociones de los sujetos, excluyendo las series de televisión. Este libro tiene un origen de varios años de trabajo, a partir de un grupo de investigadores, bueno, como ya ha avanzado Julio César, que básicamente estamos en la Complutense. Yo estoy en la Universidad Rey Juan Carlos, pero
En algún momento también han participado otros investigadores de Valencia, por ejemplo, ¿no? De la San Pablo CEU, por supuesto, pues a través de Julio César de la Universidad Nacional de Colombia, a veces algún investigador de la Universidad de Antioquía, Wilson Orozco, también ha colaborado alguna vez con ATAT. Siempre dirigidos bajo la maestría de Jesús González Requena y siempre investigando temas normalmente alrededor de lo que llamamos el audiovisual. Lo más importante de estas investigaciones es que todas han ido girando alrededor de aplicar esa teoría del texto que durante varias décadas, pues Jesús y todo el equipo que estamos con él en Tramifondo ha ido desarrollando a lo largo de estos años. Teoría del texto para analizar textos audiovisuales, mayoritariamente, ¿no? Aunque también lo hemos aplicado a bueno, pintura, literatura, poesía, etcétera, ¿no? En este caso, en este libro, ya saben, lo ha adelantado Julio César, básicamente son series de televisión y películas que de alguna manera tienen que ver con el tema que nos propusimos. Bien, una de estas investigaciones efectivamente fue tomando forma al fijarnos en ciertos textos que últimamente se han convertido en fenómenos masivos globales. Por ejemplo, ya se ha citado también esa serie, bueno, que vino a revolucionar de alguna manera el panorama televisivo, que es El juego del calamar. A partir de eso nos planteamos una hipótesis de partida muy básica, que fue que el éxito del juego del calamar y otras que se fueron sumando no se podía explicar solo por el hecho de que se distribuya en Netflix, ya saben, como esa gran plataforma de vídeo bajo demanda, online, en el que, bueno, pues parece que todo cobra cierta relumbrón, ¿no? Es decir, pensábamos que el hecho de que se emitiese por Netflix y plataformas similares en otros casos solo actuaba a modo de amplificador. Bueno, así que nos fuimos dando cuenta de algo que parecía inapelable, la existencia de un corpus de películas y de series de televisión, ya en pleno siglo XXI, cuya estructura narrativa y puesta en escena comparten estas tres características que les voy a resumir muy rápidamente para no aburrirles. En primer lugar, para formar parte de ese corpus que nosotros nos planteamos para investigar, tenían que ser series y películas con un éxito popular masivo. También incluso éxito de crítica y de premios, no era incompatible. En todo caso, lo que nos importaba no eran tanto descubrir esas claves de éxito, sino que efectivamente era y sigue siendo consumido por millones de espectadores. En algunos momentos, de hecho, es el producto audiovisual que más se consume a nivel mundial. Por tanto, podríamos decir que se trata de un hecho relevante incluso a nivel antropológico, es decir, que es algo que nos define como seres humanos en este arranque del siglo XXI. Bueno, eso como primera característica, digo, para cuando nos pusimos a conformar este corpus que queríamos investigar. La segunda característica fue que su trama muestra siempre un encierro, en el que sus protagonistas son constantemente vigilados en un espacio, además, claramente delimitado, del que solo es posible huir superando una serie de pruebas. Pruebas que a menudo vienen formalizadas como reglas de un juego, también como ha avanzado Julio César. Y bien, para superar esas pruebas, los concursantes deben formar alianzas, manipular, incluso votar estratégicamente para seguir avanzando en esa trama, en ese juego. Es decir, que lo que ahí se estaba mostrando es que las relaciones sociales entre los personajes concursantes, son cruciales, pero digamos desde un punto de vista manipulador.
Una tercera y última característica es que el hecho de no superar ese juego lleva a la muerte del personaje. Esto es casi lo más definitorio de este tipo de textos audiovisuales. Bueno, como intuyen, entonces el juego del calamar es el ejemplo más puro. Pero en el libro, como ya ha avanzado Julio César, en sus diferentes capítulos, básicamente van a encontrar análisis de varios ejemplos, de casos similares y también no solo de series, sino también de películas. En mi caso, por ejemplo, yo analicé una buena serie japonesa, al menos en su primera temporada, yo creo que en la segunda ya ha bajado un poquito, que es Alice in Borderland. Es una serie relativamente influenciada por el relato victoriano de Alicia, en el que un grupo de adolescentes son de alguna manera teletransportados a un Tokio paralelo, distópico, del que solo pueden volver a partir de una serie de juegos que tienen que ir superando o, y aquí de nuevo está la clave de nuestra investigación, morir en el intento. Y bien, en los capítulos iniciales del libro explicamos esta hipótesis de partida, que este corpus es la traslación a la ficción del programa televisivo que vino a revolucionar esos otros formatos televisivos a finales del siglo XXI. Ya saben, el Gran Hermano. Un fenómeno televisivo tuvo y sigue teniendo, quizá un poco más atemperado, pero sigue teniendo un gran impacto en la cultura popular y que de hecho inspiró versiones alrededor de todas las televisiones del mundo y por supuesto ha influenciado en otros muchos programas de la llamada telerrealidad. Bien, esa idea de la vigilancia constante y la exposición pública se ha convertido, ya saben, en parte de nuestra cultura digital, bueno, ahí con la extensión a las redes sociales y similar. Además, a todos les sonará, el programa ha planteado preguntas que tienen que ver con la privacidad en las redes sociales y esa cierta obsesión por la fama. Si ahora nos centramos un poco en la hipótesis que está en el origen, en la semilla del libro, ustedes me dirán que en Gran Hermano los concursantes no mueren. Bueno, y tendrán razón, claro. Pero yo les diría que es solo un hecho factual, porque si lo miran en términos narrativos o de puesta en escena, sin duda tenemos ahí representada la presencia del odio y, claro, en el extremo, la muerte. Es decir, como en el concurso, en Gran Hermano, la muerte como expulsión, ¿no? del concurso. Claro, para tomarnos esto en serio y que no parezca un simple juego de palabras, tenemos que pensar cuánta importancia le otorgamos a los textos. Esto además, venimos hablando del principio, ¿no? Como todo parte de este grupo de investigación, de ATAT, en el que hemos ido aplicando esa teorización de la teoría del texto, ¿no? A partir del trabajo de Gonzalo Requena. En nuestras investigaciones no hablamos solo de la influencia de estos textos. Eso entraría más en los estudios puramente comunicativos, que en su contexto, por supuesto, son interesantes. Nosotros, digamos, le damos otro enfoque. No hablamos tanto de la influencia, aunque eso puede estar ahí, sino directamente de cómo los textos conforman nuestra subjetividad. Bueno, a partir de esta constancia, como ven, como pueden intuir, se abre un campo de investigación muy fértil. Bueno, en esas estamos, entra en mi fondo, en el proyecto de la revista, en este próximo congreso sobre la ley que tendremos a principios de noviembre en Madrid y que, por supuesto, están todos invitados a participar. Bueno, le doy ahora la palabra a Jesús y, bueno, adelante, Jesús. A ver, ¿qué les parecería a ustedes si de pronto se estrenara una serie de televisión que se llamara Auschwitz?
afortunadamente no es posible. Pero, ¿cómo ha sido posible entonces que se estrenara una serie o un programa de televisión que se llamara El Gran Hermano? El título del programa no es algo marginal, es algo radicalmente determinante del producto. Y lo sorprendente es que la sociedad que acepta ese título lo acepte sin ningún escalofrío, porque realmente durante un tiempo muy largo el programa por antonomasia de la televisión mundial ha sido El Gran Hermano. ¿Qué indica eso? Pues si atendemos a ello literalmente, significa que el mundo está fascinado por el totalitarismo, dado que El Gran Hermano fue por encima de cualquier otra cosa una muy precisa caracterización de una de las dos formas del totalitarismo que arrasaron la cultura occidental en la primera mitad del siglo XX. De manera que hay un retorno serio y escalofriante. El carácter totalitario del programa además se manifiesta en un dato básico, y es que nada puede ser ocultado a la mirada del espectador. Derecho a verlo todo, exigencia de que los individuos renuncien a cualquier ámbito de individualidad íntima y secreta. Pero es que, ¿saben? La conquista del derecho a la libertad individual es la conquista del espacio privado que uno puede administrar y cerrar a la mirada de los otros. De manera que este programa atenta directamente contra eso, ¿no? Es una suerte de máquina de aniquilación de la subjetividad por la conversión de la experiencia del individuo en algo absolutamente sometido a la mirada del otro. Y la mirada de ese otro es, por definición, una mirada despreciativa. Todo el mundo lo sabe, aunque no se suele confesar, y eran muchos o han sido muchas las coartadas que han encubierto el hecho, pero mirar El Gran Hermano era despreciar a los concursantes del Gran Hermano. Y por buenos motivos, el primero de los cuales es que no había emisión del programa sin acto de delación. Todos los individuos del universo de Gran Hermano eran delatores. Debían delatar a alguien de sus compañeros y argumentar por qué eran de alguna manera delincuentes o seres incorrectos que debían ser suprimidos del universo del programa, de la casa del Gran Hermano. Esto hace que toda la audiencia se involucre en el espectáculo de la delación en la calidad de cómplices, no solo de cómplices, sino directamente de, no diré jueces, sino más bien de policías que, asumiendo el derecho de dictaminar, como sucedía en la Alemania de la Gestapo, directamente condenan. ¿Quién expulsa a los participantes del programa? La audiencia. Es la audiencia la que vota quién debe ser aniquilado. ¿Quién debe ser aniquilado? Excluido, expulsado del programa en la medida en que no les guste, en la medida en que les dé poco placer, en la medida en que no se sabe qué, por qué, y esto es algo que Hannah Arendt explicó muy bien a propósito del totalitarismo. La cultura totalitaria se organiza sobre una amenaza permanente e indiscriminada y básicamente incierta. Cualquiera puede ser objeto de represión sin que haya algún motivo claro, preciso y necesario para ello. Por cierto, que esta fue la gran diferencia entre las dictaduras convencionales y las formas de totalitarismo. En las dictaduras políticas, al menos los ciudadanos oprimidos sabían qué podían hacer o no hacer. En los regímenes totalitarios no, en los regímenes totalitarios cualquiera sin motivo
podía ser detenido, mandado al campo de concentración o aniquilado. De manera que, bueno, solo diré una última cosa, y es que ahora Gran Hermano tiene algo de menos presencia porque la televisión misma tiene algo menos de presencia, porque digamos que el espacio Internet, mucho más desestructurado y caótico, le ha comido buena parte del mercado, ¿no? Pero ahí la continuación directa de Gran Hermano son las grandes operaciones masivas de cancelación, que son también formas de desprecio y odio en los que participan el nuevo tipo de masas de nuestro tiempo. Estaba pensando en que de todas maneras, pues yo le escuché a Lorenzo decir que más que comunicativo hay análisis, lo sabemos pues por nuestro trabajo, pero sí hay un nivel comunicativo en las series bastante poderoso que es por el que entramos, ¿no? Es el atractivo, digamos. Y luego viene el análisis, que es donde está un capítulo que lo leí anoche, lo releí anoche del libro, y que acá nos es muy sensible. Bueno, en todas partes, a veces uno tiene la idea de que es una isla y es una cosa demasiado internacional, mundial, y es el sentido tutor y más allá del sentido tutor. Es decir, cómo, sobre todo en Calamar, ¿no? O no en Calamar, sino como una de las críticas de las reseñas, de las referencias de las series es que tienen una fuerte crítica al patriarcalismo y al capitalismo. Entonces, a mí me gustaría escucharlos un poco, Lorenzo, Jesús, porque pues es muy interesante. Creo que ahí podríamos abrir un poco la regla del juego para que lleguen las intervenciones. Sí, eso está muy bien señalado. Bueno, por si alguien no maneja así un poco esta terminología, ya saben, el sentido tutor como aquello que un poco engancha rápidamente al espectador, pero que de alguna manera está taponando lo más importante que pueda haber en ese texto, ¿no? Bueno, siguiendo con este ejemplo, ¿no? Que estamos manejando el juego del calamar, por supuesto, nosotros yo creo que lo hemos señalado muy bien, como esa influencia, por ejemplo, del formato del Gran Hermano, ¿no? Todo lo que hemos hablado, que tiene que ver con los juegos mortales, etcétera. Pero tiene ese sentido tutor que parece constantemente, pues eso, una crítica al capitalismo, tiene que ver con ese premio que tienen que conseguir a toda costa. Bueno, eso está ahí presente, es parte de su éxito. De hecho, fíjense, bueno, el libro ya lo acabamos hace más de un año, pero siguen saliendo ejemplos que podrían estar perfectamente incluidos en el libro y que, curiosamente, el que se me está ocurriendo ahora, al menos el último que yo he visto, tiene también este sentido tutor, que es el menú, que el director es, por si alguien no lo localiza, Mark Mylod. La conocerán porque actúa esta actriz que ahora es un poco, se ha hecho famosa, Anya Taylor-Joy, ¿no? Bueno, pues ahí igual es una historia en la que una serie de personas muy ricas les llevan a una isla, les encierran para tomar un menú de estos de 20 estrellas Michelin, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, no les cuento el final, pero de alguna manera está esa cosa del encierro y hay una serie de cosas que tienen que ver con la muerte, etcétera. Bueno, en el fondo, también hay, no en el fondo, sino en la superficie, hay también esa crítica muy de sentido tutor al capitalismo, pero lo que hay por debajo es de nuevo esa fascinación por esos juegos mortales que, como bien dice Jesús, tienen mucho que ver con Auschwitz, ¿no? Y todo lo que ello supone. Sí, estaba pensando justamente, yo confieso cuando vi Calamar, esa parte donde llegan lo que en el libro y pues lo que son esos personajes
millonarios, excéntricos, totalmente pulsionales, ricos, llenos de dinero, llegan, es lo que se llama en el libro los personajes VIP, y que son los que observan estos juegos de la tortura, la violencia, de lo que ocurre, ¿no? En el juego Calamar. Uno tiene la tendencia inmediata a pensar pues que justamente esos personajes son los que financian el juego Calamar para beneficio propio, para la pulsión escópica del mirar, para el regocijo personal. Entonces, parece que allí queda todo, o que por ahí es la cosa. El juego del calamar, en la estela del Gran Hermano, invita a sus espectadores a participar en el goce de la aniquilación de otros. El dispositivo de Gran Hermano, como el del juego del calamar, no es la identificación narrativa clásica que hemos conocido en cine, por la que el espectador se vive encarnando a unos personajes. No, es todo lo contrario. El juego del calamar ahí se adapta ya a la lógica del dispositivo televisivo, donde el espectador está fuera del que actúa en la escena televisiva. El que actúa en la escena televisiva es otro, y potencialmente, siempre en el reality show, como decía antes, es otro despreciable, es otro humillable, es otro objeto de burla, en el límite es otro expulsable. Y la audiencia precisamente goza en la medida en que no se identifica con ellos, sino en que les ve como esos otros que podían llevar la estrella de David, como sucedía en la Alemania nazi, ¿no? Aquellos que ocupan la escena del espectáculo. Entonces, esa es la oferta que hace el Gran Hermano, y a continuación introduce una trampa masiva de encubrimiento total, por la cual exculpa a los espectadores de esa implicación en el goce canalla del sufrimiento del concursante, para echar la culpa a los capitalistas. Habrían unos capitalistas que tendrían la culpa. Ellos son los culpables y nosotros, espectadores benditos, somos inocentes. Es el viejo truco de aquellas películas que desde cuando empezaron a hacerse, en los 80 en adelante, se han hecho miles, ¿no? Donde teóricamente, películas sobre violaciones, por ejemplo, en las cuales se invita a los espectadores durante 3/4 partes de la película a gozar vicariamente del acto de la violación, y en el último cuarto de hora se ajusticia al violador y ya todo el mundo se siente inocente. Quiero decir, no debemos confundir lo que es la solución narrativa, que es básicamente ideológica en estos casos, con la experiencia que el espectador hace. En aquellas películas de violación, la experiencia que el espectador hacía era participar de manera vicaria en la violación. En el juego del calamar, la experiencia que el espectador hace es participar precisamente de no solo la violencia física que padecen los personajes, sino sobre todo su humillación psíquica, ¿no? Su aniquilación psíquica. Se convierten en traidores, delatores, etcétera, 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 ¿no? Ese es el mecanismo. Entonces, el gran desplazamiento es de pronto descubrir que habría unos capitalistas que tendrían la culpa de todo, y nosotros, benditos espectadores, seríamos inocentes. Pero no, es que el capitalismo moderno no es así. Todos estos productos audiovisuales se hacen porque las masas de espectadores gozan con ellos. Punto. No se hacen para que gocen los capitalistas. Los capitalistas, en todo caso, sacarán beneficio económico, pero quienes gozan de ese espectáculo encanallado son las masas de espectadores. Esta es la cuestión, ¿no? Querida Eva, creo que quieres intervenir, me parece bien. Hola, Julio César. Nada, solamente quería añadir que justamente eso fue lo que ocasionó el cese de Gran Hermano en España, justamente, un acto de la índole que describía Jesús. Una supuesta violación de una de las participantes desencadenó el fin de los anunciantes y
poco después Gran Hermano en España moriría. Así que eso era lo que quería apuntar. Hoy contemporáneamente se puede mirar todo este tránsito, este traslado que ha habido del teatro tradicional, donde se surtían muchos de estos fenómenos, y quizás en el circo romano, donde se podía levantar o bajar el dedo para decidir la suerte de los gladiadores o de los mártires o de los condenados, a todos estos procesos que a través de los chats, que a través del teléfono permiten que en tiempo real se voten y se, como lo mencionaba el profesor Lorenzo, pues al ser amenazado por convivencia o al ser expulsado, pues de alguna manera es una muerte. Y también se mencionaba con todo el tema de la cancelación, que definitivamente ha pasado de los juegos a la vida real, y que en el caso de los espacios académicos cada vez se vuelve una amenaza más grande a una cierta convivencia. De muchas maneras, y usted lo dijo, no hay un juego, no hay un programa que se llame centros de concentración de enemigos de un régimen político. Pero sí hay, pero está el marco general, que es el Gran Hermano, con algo que ya se vio en la pandemia en China y en muchos de nuestros países, y es eliminar toda esa construcción de la Revolución Francesa, que era la privacidad y la intimidad. Ya eso no existe, y como pasa en el juego y está en el libro, pues usted renuncia a la intimidad y renuncia a la privacidad, y además también hay esa suerte de mezcla, y es que también se señala en el libro, que usted está ahí sometido a un confinamiento con muy poco espacio, donde todos los roles cambian, y donde esa construcción del espacio propio, que es tan importante y que está en la base del desarrollo de las niñas y los niños, porque se dice, ¿cuál es el sentido de privacidad de un pequeño niño de 3 años versus un religioso de 80 o 90, donde la privacidad y la intimidad seguramente lo es todo? Y pensando pues en los temas de salud o en los mismos temas de higiene personal, donde todo el mundo quiere esos espacios, esa proxemia. Profesor Jesús. Yo creo que uno de los fenómenos antropológicamente más relevantes desde finales del siglo pasado, pero muy vinculado, ¿no?, a la emergencia y a la preponderancia del espectáculo televisivo, es la entrada en crisis del actor y la sustitución del actor por el individuo real convertido en carne de espectáculo. Es decir, en el mundo contemporáneo, en las escenas, los escenarios, que son básicamente televisivos o internauticos, quienes actúan ya no son actores en el sentido tradicional, sino que son personas que literalmente se dejan la piel, la suya propia, ante la pantalla. La importancia del actor, y esto tiene que ver con la cultura histórica de la burguesía, utilizando esta expresión en el sentido positivo, fue precisamente que los actores, al representar en el teatro o en el cine, permitían a los espectadores, por vía de identificación, hacer ciertas experiencias emocionales sin que éstas se desarrollaran a costa de seres reales. Eran personajes los que estaban en pantalla, ¿no? La desaparición de eso es lo que hace que el espectáculo se convierta más en un escenario de agresión directa, no de elaboración simbólica. El actor, a través de sus signos, simbolizaba universos subjetivos. Hoy no, hoy se hace espectáculo con la aniquilación de universos subjetivos.
Por eso la cancelación entra directamente en este terreno. Los actores de la cancelación son seres reales que están siendo agredidos en el espectáculo internautico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y por ahí yo volvería al tema del capitalismo. Yo ya en los últimos tiempos, cuando se habla del capitalismo, me da la impresión de que no se habla de nada o bien que se está hablando del demonio. Quiero decir, durante siglos al demonio tenía la utilidad de que era la figura a la que se le podía echar la culpa de todo. Hoy en día parece que le echamos la culpa de todo al capitalismo como si no tuviera que ver con nosotros. Pero insisto, quienes gozan de este espectáculo somos nosotros, los consumidores, dentro de la economía que hay, que es capitalista. Por otra parte, para que el término capitalismo tenga una identidad precisa, sería necesario oponerlo a otro, y ya no hay nada a lo que oponerlo. ¿No? Porque, entendámonos, los experimentos de economía comunista fracasaron todos, y si hoy en día hay algo que es claramente comunismo, es un comunismo capitalista, pero que tiene todos los defectos del capitalismo y todos los defectos del totalitarismo, y ninguna de las ventajas del capitalismo liberal. Ese es el modelo chino. Por cierto, es el modelo que está penetrando masivamente en buena parte de América del Centro y del Sur. De manera que mi preocupación es cada vez más, si yo veo un conflicto histórico, es entre el liberalismo y el totalitarismo. Y en este conflicto la palabra capitalismo se ha convertido en una palabra pantalla. Esa es la operación que se aísla tan claramente en el juego del calamar. Ya tenemos a quién echar la culpa. Y los espectadores que gozan de ese espectáculo encanallado de la aniquilación de los concursantes se sienten inocentes porque esos capitalistas perversos con cara de animales primitivos tendrían la culpa. Es una mascarada. Por el camino, sin lo que nos quedamos es precisamente sin la gran conquista social que introdujo Occidente en la estela del cristianismo, que es el espacio de la individualidad, el derecho a la intimidad, el poder poner límites a la mirada del poder. Hoy en día la expansión de la cultura totalitaria, el fenómeno de la cancelación pase por el presupuesto de que nadie tendría derecho a ocultar nada y todos tienen derecho a espiarlo todo de los otros. Eso es un desastre, eso es matar el alma de los seres humanos. Matar el alma, el almicidio es la expresión que aparecía en el estudio que hace Freud sobre el famoso caso de Schroeder, un psicópata ejemplar sobre el cual Freud construyó su teoría, ¿no? Pero curiosamente esa misma expresión, la del sometimiento, destrucción del alma, aparece en el mundo, en el universo del nacionalsocialismo. Claro. O en el comunismo. Quiero decir que, a ver, los totalitarismos prohíben totalmente las religiones. En principio se justifican en que las rechazan por mitológicas, pero en la práctica lo que están es prohibiendo a los individuos tener espacios limitados al poder político. Bueno, y por ahí pues a la crítica que nos queda de sentido tutor al patriarcado, ¿no? En todas las series, por lo menos las que yo he visto, que no son muchas tampoco, por lo menos las del libro, y la que a mí me tocó, siempre hay una crisis del padre, una caída del padre y de padres perversos, ¿no? Incluyendo en Pánico que el más perverso es justamente un policía, que es el que genera toda la perversidad del juego, que es el que delata, que es el que miente, que finalmente es el que lleva el juego a la muerte de los jugadores. Pero también lo mismo, ¿no? O sea, es como si hubiera un patriarca, un padre, solamente un tipo de padre, que bien podríamos decir que lo hay abusivo, que lo hay en negativo, pero
que hay otros tipos de padres que se podrían generar también en las series, pero no aparecen. No aparecen. Y además hay otra, en el juego del calamar, bueno, como en Gran Hermano, vamos a ver, ¿quién mandaba en Gran Hermano? Desde luego en el formato español, la presentadora, Mercedes Milá, era la gran madre que controlaba la gran casa. ¿Qué sucede en el juego del calamar? Sí, se echa la culpa a unos capitalismos, de no sé qué y no sé cuántos, a un anciano decrépito y perverso, pero ¿cuáles son las imágenes que impactaron masivamente a los espectadores del poder en el juego del calamar? La niña gigante, aparentemente bondadosa, pero cuyos ojos ametrallaban a los seres humanos. Las órdenes en el juego del calamar las daba la más agradable de las voces femeninas. Y es que es lógico, porque como estos universos totalitarios se organizan como encierros absolutos. Habéis hablado de la pandemia y es muy oportuno, ¿no? Claro, la pandemia fue un experimento loco de ese tipo, ¿no? Pero realmente es que en el Gran Hermano los individuos estaban encerrados, ¿dónde? En la casa, como si no pudieran salir de la casa de la madre, que dominaba Mercedes Milá. En el juego del calamar están encerrados en un espacio cuya imagen emblemática es esa niña siniestra. Es una figuración femenina. Son figuraciones de diosas maternas las que reinan en estos universos. Esto es una constatación textual. Yo quedo como con una sensación, porque yo no soy experto en el tema, pero estoy aquí como con una preocupación, porque es como, yo escucho las palabras del maestro Requena y es como si yo estuviera traduciendo, no sé si estoy equivocado, de que esa fascinación que se está creando por estos nuevos espectadores sobre el totalitarismo va siendo como puede hacer, ¿no? Puede hacer como una especie de transición en la elección real de gobiernos totalitaristas, ¿no? Ya no como espectáculo, ¿verdad? Sino ya como una elección, ¿no? Tal vez porque estos nuevos jóvenes espectadores lo están viviendo por el espectáculo, pero no como memoria de lo que realmente implica vivir en una sociedad gobernada por un gobierno fascista o totalitarista. Eso es como la preocupación que me genera a mí las palabras del maestro, y pareciera que hacia allá estamos como transitando, ¿no? Es totalmente preocupante, ¿no? Es lo que quería decir, lo que me queda resonando en las palabras del maestro Requena. Muchas gracias. Sí, compartimos esa preocupación. A mí cada día me inquietan más los síntomas crecientes de totalitarismo. Lo decía el profesor Caicedo también hace un momento, ¿no? A ver, ¿cómo es posible? A mí algo que realmente me preocupa es que el país, que a fin de cuentas fue decisivo en frenar a los totalitarismos en el siglo XX, que fue Estados Unidos, se haya convertido en el país de cuyas universidades emergen las políticas totalitarias de cancelación más influyentes hoy en día en Occidente. Eso es de una gravedad extrema. Deberíamos recordar que en el movimiento nazi fue decisivo el papel de los estudiantes. Y las grandes quemas de libros, bueno, no solo quemas de libros, profesores arrojados por las escaleras de las facultades, ¿no? Es que los intelectuales no se pueden fascinar por el totalitarismo sin darse cuenta tanto más que cualquier otro. Y desde luego esto está pasando en las universidades, no solo de Norteamérica, ¿no?, sino de Europa y de América en general. Hay una creciente tendencia totalitaria. Es decir, la idea de que no hay motivo para respetar la opinión del otro si no se somete a la doxa de lo que nuestro colectivo considera que es lo que debe pensarse, ¿no?
Cuando se pierde el respeto a la autonomía del otro, hemos entrado ya en esa deriva. Es el principio básico de la democracia. Aceptar que el otro no piense como yo. Escuchando al maestro, pues está la afirmación reciente de Donald Trump que dice: si ustedes votan en noviembre, nunca más deberán preocuparse por hacerlo. O sea, y hay una suerte de personas que sienten que los costos de transacción individuales, colectivos, económicos y culturales de los procesos de elección son muy costosos y que es mejor dejar eso de lado y abordarlo. Y esa admiración por Putin, o esa admiración donde ahí es claramente que él juega con todas estas neolenguas, que juegan con todo este ministerio de la verdad y que son capaces de poner en combate la ciencia con procesos de construcción de realidad, y que son capaces de, como pasa en los medios de comunicación rusos, y aquí en Colombia hay un canal dedicado a esto también, ruso, donde hay otra realidad y usted puede tomarla y pues ahí usted puede o tomar los medios occidentales, que tampoco es que estén más cerca de un no constructivismo, o estos medios donde la propaganda y lo que quiere el régimen reemplazan cualquier reflexión sobre lo que está ocurriendo. Y se vuelve una suerte de gran hermano, o una gran suerte de panóptico, como también lo relata el profesor Requena en el libro, y ya no tenemos una realidad, o lo que pasa en China con esa famosa libreta social donde si usted toma leche es más barato el bus, si usted lee libros de niños es más barato la carne que si lee libros críticos o toma esto, y donde ahí es una cosa totalmente en línea, pues estímulo-respuesta, o sea, es una cosa muy sencilla de lo que usted sabe qué hacer. Es muy interesante cómo es posible manejar una realidad de acuerdo a estos parámetros de una sociedad que ha logrado los más altos niveles tecnológicos, pero donde todo esto se ha aplazado, ¿no? Es Orwell, como dice Matrix, repotenciado, recargado. Eso que citas de Trump, bueno, literalmente lo dijo Hitler, ¿no? Ya no habrá que votar nunca más. Pero también lo dijo Lenin: yo me quedo con el poder para siempre, ¿no? O sea que, volviendo al caso de Estados Unidos, lo preocupante es que en buena medida el movimiento de Trump, que desde luego es seriamente preocupante, se realimenta de las tendencias totalitarias de los demócratas norteamericanos. La cultura woke, la cultura de la cancelación, es básicamente una cultura demócrata en Estados Unidos, no republicana. Entonces hay sectores tradicionales que se sienten muy agraviados por esa cultura cancelatoria, y entonces refuerzan a Trump, y es un mecanismo circular muy, muy preocupante, ¿no? Lo digo porque se tiende a echar la culpa a Trump sin más, como si solo él tuviera la culpa. Pero más complicado el fenómeno. Está pasando en todas partes, que es el revisionismo también, ¿no? De la historia. Acaban de invitarme a un webinar en mi pueblo porque decidieron que la fecha de fundación va a ser otra, porque el alcalde está interesado en que sea de otra manera. Entonces, la historia comienza a reinventarse, ¿no? Es curioso, nos invita a hacer una investigación por si de pronto esas fechas no fueran las que son, en fin, a los historiadores, sino que definitivamente se quiere coger otra para generar una diferencia política. Esto es terrible, ¿no? Porque es una reinvención que lleva pues a una pérdida del relato,
por el dato, ¿no? Acá incluso la directora de una revista famosa, que es La Silla Vacía, habla concretamente ante los banqueros de que el dato mata el relato, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Para oponerse pues a la política gubernamental. Creo que Lorenzo querías decir algo. Sí, sí, no, esto es así. Ahí en Estados Unidos hay como estos juegos perversos, ¿no? Van de un extremo a otro y se retroalimentan. Pero fíjense, hay vecinos suyos como Venezuela, es que parecen que sean países que ahora mismo estén dentro de un gran hermano, ¿no? Son países directamente encerrados por dictadores que efectivamente parece que ganan elecciones, pero de una manera muy virtual y sospechosa. O el caso de Bolivia, también ahí muy cercano, en el que asaltan embajadas para ir a capturar opositores al régimen, ¿no? En fin, está más presente de lo que nos creemos a poco que rasquemos un poco la realidad. Hay un concepto muy extendido en el mundo intelectual como positivo que es escalofriante si uno se remonta a sus orígenes, ¿no? Es el concepto de la resignificación. Yo cada vez lo oigo más en los congresos, ¿no? Esto de que hay que resignificar esto, hay que resignificar lo otro. Resignificar algo es lo que hacía sistemáticamente Stalin, que era reescribir sobre el modelo del Gran Hermano de Orwell, precisamente cada 15 días reescribir el pasado al servicio del poder inmediato actual. Es una idea absolutamente enloquecida, pero que amplios sectores intelectuales han dado por bueno y además por apoyándose en principios más o menos amorosos, ¿no? Y para seguir con las semejanzas históricas, a mí me asombra cuando se está debatiendo mucho el caso de Venezuela, de los resultados electorales, y sin embargo no se discute el presupuesto previo que debería haber impugnado previamente esas elecciones. Sabemos que hay fuera de Venezuela entre 6 y 7 millones de venezolanos. A esos venezolanos se les ha quitado el derecho al voto, que es algo totalmente equivalente a lo que hizo Hitler con la gente que iba expulsando de Alemania. Perdían todo derecho a ciudadanía. El derecho elemental de ciudadanía es poder votar al poder de tu país. Si esos 6 millones no pueden votar, las elecciones venezolanas están viciadas desde el origen y de una manera obvia y totalitaria, ¿no? Esto, sin embargo, no se dice, no entiendo yo por qué, pero desde luego, insisto, es lo que hacía la Alemania de Hitler, desposeer absolutamente de los derechos de ciudadanía a aquellos que se consideraban enemigos del régimen. Winston Smith, ¿no? El personaje del Gran Hermano de Orwell, que trabaja en el Ministerio de la Verdad, es el que reescribe la historia del partido, ¿no? Claro. De acuerdo a cómo le van indicando que hay que reescribirla. Y bueno, finalmente pues termina amando el partido porque le lavan el cerebro con torturas, pero es el gran tema de esa novela, ¿no? Yo estaba pensando, y ya nos toca ir cerrando, la novela literaria fue la gran obra, digamos, de la modernidad, y que, digamos, representaría los avances, los deseos, los proyectos de la burguesía, pero en términos estéticos y formales la novela manducó, devoró otros géneros, los intertextualizó. Y yo estaba pensando que las series en este momento son unas obras que hacen eso, ¿no? Por ejemplo, Alicia en la Frontera viene del manga, viene del anime, pasa a la serie, de pronto vuelve película. Pánico viene de Panic, de la novela juvenil todavía de Laura Oliver. Ella misma se involucra como productora. En la serie están todas las pantallas, las órdenes de los fantasmas de Carpo pasan por celulares, por los televisores de los restaurantes, en las calles, en el cine, en los celulares, bueno, en todas las pantallas. Es decir, es como si las series en este momento integraran todos estos formatos, todas estas tecnologías. Y eso, pues es interesante como experiencia estética, pero es también muy preocupante, ¿no? O sea, una destrucción de los géneros también, y ya no se pueden distinguir, así como los límites entre la realidad y la ficción quedan
pues sobreseídos, quedan en interrogación, ¿no? Solo me nacería eso, no sé si ustedes quisieran terminar con un par de frases, no sé, para cerrar, querido Jesús, querido Lorenzo, o si alguien más quiere hacerlo, pues bienvenido también. Pero vamos, nada, que un placer a todos. Gracias por escucharnos o por interesarse por lo que hacemos y estamos a vuestra disposición para cualquier discusión posterior, siempre que queráis. Abrazos. Eso es. Muchas gracias por interesaros por nuestro trabajo. Cuando empezamos algo así, que además, como yo decía al principio, dura tantos años, pues siempre uno de los objetivos es poder difundirlo y que llegue a la gente y que podamos hacerlo con más extensión. Muchas gracias. Bueno, pues invitarlos al número 57 de Trama y Fondo, que es justamente sobre la cancelación. Yo hice alguna anotación al inicio y vale la pena que el tema continúe en la lectura de la revista.